Yo en primer lugar dar las gracias a Idibar y a David y Paloma como coordinadores y al Grupo de Economía de Salud por permitirme moderar esta tarde esta mesa. Dar las gracias a los dos ponentes con los que vamos a contar, a Pedro Luis Sánchez de Farmaindustria y a María Blanca Segurola de Osakidecha, que luego procedemos a su presentación para que os conozcáis un poquito mejor. Y hoy vamos a dar un pequeño cambio respecto a los 2 días anteriores, que han sido un poquito más teóricos, en donde vamos a contar con personas que ya están metidas, digamos, en el mundo de farmaindustria, en el mundo de la gestión del día a día de lo que son los medicamentos, evaluación y accesos. Eh, Vamos a organizar la tarde de la siguiente forma. Vamos a empezar primero con la exposición de Pedro Luis Sánchez, que nos va a hablar sobre sostenibilidad económica de medicamentos y acceso al mercado. Vamos a hacer una presentación, unos 45 minutos. Posteriormente daremos paso a Blanca Segurola, que nos va a hablar de evaluación y acceso a medicamentos. Y posterior a estas dos presentaciones haremos un debate. Vamos a dejar abierto el acceso a través del chat para que podáis mandar preguntas y que podáis participar haciendo preguntas a los dos ponentes que haremos al final de las dos exposiciones. Empezamos, si queréis, voy a presentar a Pedro Luis Sánchez. Pedro Luis Sánchez es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá, es máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, máster de Economía de Salud por la Universidad Pompeu Fabra, diplomado en Farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra y especialista universitario en Economía de las Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III. Su periplo laboral ha sido muy diverso. Actualmente es el responsable de estudios de farmaindustria desde marzo de 2004, pero antes estuvo trabajando en la consultoría NERA, especializada en economía industrial y de regulación, en economía de la salud y política y competencia. También fue consultor en el área de industria de información de PEA Consulting Group en Londres y anteriormente a esto estuvo en el Departamento de Métodos Cuantitativos de Telefonía en España. Nos va a intentar dar, desde su perspectiva, que es muy grande, la visión de Farmaindustria en este tema. Te doy paso, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Federico, por la presentación y gracias a Idival, ¿no? Bueno, pues por la invitación a participar en estas jornadas, yo creo tan interesantes, ¿no? Bueno, pues lo que quiero contar en este rato que tengo con vosotros es la perspectiva nuestra sobre la sostenibilidad económica de medicamentos, ¿no? Lo cual, pues es un tema que no es un tema sencillo, es un tema que lleva mucho tiempo bueno, en consideración, si el gasto farmacéutico es o no es sostenible, y más allá de eso, ¿no? Si el gasto sanitario es o no es sostenible, o incluso muchos que piensan o que lo llevan al ámbito superior de si el gasto público total es o no sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que me gustaría empezar es por definir, ¿no? El concepto de sostenibilidad económica. Pues no es un concepto concreto realmente, es un concepto, yo creo, bastante subjetivo. Es abstracto, no hay una regla que puedas decir, ah, pues hasta aquí es sostenible, a partir de aquí deja de ser sostenible y pasa a ser insostenible, con lo cual hay que hacer algo, ¿no? No es así, ¿no? Y menos en un capítulo de gasto que, como el gasto farmacéutico, pues si lo tenemos en cuenta dentro de conceptos de gasto más amplio, pues bueno, su importancia, aunque es alta en el contexto sanitario, pero en el contexto del gasto no tanto, ¿no? ¿Por qué digo que es un concepto subjetivo? Eh, Bueno, pues porque dado que no hay una regla, tenemos que ponernos a analizar y a estimar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que analizar para ver si un gasto o tratar de inferir si un gasto es sostenible o no? Bueno, pues lo primero, desde luego, los costes a los que va a dar lugar un determinado gasto, ¿no? Pero claro, no solamente los costes, porque es posible que ese gasto en el que incurrimos ahora
pues pueda generar hacia futuro ahorros o incluso ingresos, ¿no? Para aquel que ha ejecutado el gasto. Bueno, pues si queremos analizar la sostenibilidad de ese gasto, tendremos que tener también en cuenta si produce o no produce en el tiempo ahorros, y si los produce, pues habrá que tratar de internalizarlos, ¿no? De traer esos ahorros a la hora de analizar el gasto concreto que estamos estimando, ¿no? Claro, aquí muchas veces donde se nos va rápidamente la mirada es a la tasa de crecimiento de un gasto, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos tasas de crecimiento que nos parecen muy altas, se empiezan a encender las alarmas de que, bueno, pues que es posible o podría ser que no fuera sostenible ese gasto. Y está bien, o sea, yo creo que cuando uno ve una tasa de crecimiento elevado, tiene que ver a qué se debe o por qué se está originando, pero desde luego también hay que mirar el volumen o la cuota que representa dentro de un gasto superior, ¿no? Porque podemos tener tasas de crecimiento muy altas en un gasto pequeño que represente pues el 0,5% o el 0,3% de un gasto superior, lo cual, bueno, habrá que analizar las causas de crecimiento de ese gasto, pero no va a poner en riesgo seguramente nada porque su volumen es pequeño. Y también, desde luego, lo que habrá que ver es la tasa de crecimiento del resto de los gastos, ¿no? En el que este gasto que estamos analizando se encuadra, ¿no? Y también visto de otra manera, pues una tasa de crecimiento que no nos parezca muy alta, pero que el volumen que represente sea bastante alto, pues puede llegar a ser más insostenible que el otro caso, ¿no? Entonces tenemos que analizar esto. Y luego, además, una cosa que es muy importante si queremos analizar la sostenibilidad económica de una serie, ¿no? De la serie de gasto farmacéutico. Bueno, pues esto solamente lo vamos a analizar de una manera adecuada si lo hacemos desde una perspectiva global. ¿Y a qué me refiero? Pues que tenemos que analizar todos los impactos, aquí os pongo positivos o negativos, que pueda provocar este gasto a todos los agentes, y luego en todo el plazo relevante, porque hay que analizarlo a corto, medio y sobre todo a largo plazo. El concepto de sostenibilidad económica no es un concepto de corto plazo, es más un concepto de largo plazo, ¿no? Es un concepto, eh, ¿cómo decirlo? De alguna manera. Ya sé que no es muy apropiado, pero igual que los bancos hablan de liquidez y solvencia, la solvencia está relacionada con, bueno, un concepto más de largo plazo, de si puedes pagar, eh, tienes activos suficientes para pagar toda tu deuda a largo plazo. Aquí esto sería algo parecido, ¿no? La sostenibilidad económica es un concepto de largo plazo, ¿no? Solamente si lo hacemos de esa manera, pues podremos sacar conclusiones que estén libres de sesgo, o, si no están libres de sesgo, que por lo menos podamos conocer cuál es el sesgo que podemos estar teniendo por no hacer o no utilizar toda la información o no ser capaces de estimar toda la información disponible, ¿no? Eh, para esto hay que tomar las decisiones, hay que tomarlas con información completa. Entonces, esto es un poco lo que quería contar al principio sobre el concepto que quiero tratar hoy en esta ponencia. Y además es que dentro del gasto farmacéutico, pues hay continuas referencias, ¿no? A la falta de sostenibilidad del propio gasto farmacéutico, o incluso que pueda llegar a poner en duda o en tensión la sostenibilidad incluso del sistema sanitario, ¿no? Esta es una noticia de mayo del 2022, donde habla de que estos precios pueden poner en tensión la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero como os decía, titulares de estos lleva viendo bastante tiempo, ¿no? Los expertos advierten de la insostenibilidad del sistema sanitario por el aumento del gasto farmacéutico del 18 de junio de 2018. Soluciones para el insostenible gasto farmacéutico en 2017. Incluso si nos vamos más atrás, nos podríamos ir mucho más y encontraríamos lo mismo. Seguramente, bueno, pues el Sistema Nacional de Salud es sostenible, pero el gasto en medicamentos es irracional. O sea, realmente este no es un debate nuevo, aunque cada vez que se abre, bueno, se repiten, yo creo, argumentos pasados, ¿no? Si echamos la vista atrás y vemos qué es lo que ha pasado en los últimos años, pues yo aquí, este gráfico lo que muestra es todo el gasto farmacéutico público
tanto el de oficina de farmacia como el hospitalario, los dos juntos, cuál ha sido el peso que ha tenido el gasto farmacéutico público total sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Desde el año 2003, que es el primer año donde hay datos de las dos cosas, de gasto farmacéutico hospitalario y de oficinas de farmacia, hasta el año 2023, que es el último año del que tenemos datos, aunque ya os advierto aquí que el dato de 2023 no son datos oficiales del Ministerio de Sanidad, como lo son todos los anteriores, y 2023, la proxy que he tomado es los datos de gasto del Ministerio de Hacienda, que seguro que todos vosotros conocéis bien, que son los que dan el gasto en oficina de farmacia y el gasto hospitalario. Entonces, ese 1,55 que veis ahí al final, en el año 2023, es posible que cuando salga el dato definitivo del Ministerio de Hacienda, pero eso será ya el año que viene, pues esto sea 1,55 o sea 1,57, o no sabemos, ¿no? Pero aquí lo tenéis, ¿no? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Bueno, pues porque, claro, lo que se nota en esta serie cuando te vas muy atrás en el tiempo, es que es relativamente estable. O sea, pues ha estado alrededor del 1,5% del Producto Interior Bruto siempre. Y cuando ha subido, o sea, se ha separado significativamente de este 1,5 más o menos, o 1,45 o 1,50 y algo, pues ha sido, fijaros, es 2009 fundamentalmente y 2020, que son dos momentos de la historia económica que recordamos, yo creo, todos. 2009, pues fue la famosa crisis financiera, donde España tuvo una caída del Producto Interior Bruto en el entorno creo que fue del 4%, un poquito más. Y, claro, una caída del denominador del 4% genera que, aunque el gasto farmacéutico siga una tendencia más o menos constante, pues en esa ratio pasas del 1,55 al 1,70, ¿no? Y luego la otra que se ve también claramente es la del año 2020, pues que es la caída del PIB del 11% de la pandemia, ¿no? Provocada por la pandemia. Ahí se ve cómo, pues con esa caída del Producto Interior Bruto, el gasto farmacéutico pasó de 1,53 a 1,77, que es un incremento elevado. Pero ya os digo, no es tanto por grandes aumentos del gasto, por aumentos extraordinarios, sino más bien porque en esa ratio el denominador reduce su tamaño, ¿no? Y luego lo que se ve en los dos casos es que, pues se ve una tendencia a volver a ese 1,55, 1,5, ya veremos ahí a dónde nos lleva, ¿no? Pero ¿por qué lo pongo sobre el gasto sobre el PIB? Pues porque el PIB es lo que nos dice cuál es, digamos, bueno, pues la capacidad económica de un país, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se ve más o menos es que el gasto farmacéutico público total, en términos de su peso sobre el PIB, pues ha sido constante en el pasado. O sea, en el pasado, pues sí, es cierto que pudo haber algunas alertas que podían alarmar sobre aumentos del gasto farmacéutico, pero si tomamos una serie larga, lo que vemos es que, bueno, pues es bastante plano, ¿no? Esta evolución de la ratio gasto farmacéutico público total sobre el Producto Interior Bruto. Si lo medimos dentro del mayor concepto de gasto público posible, que es el gasto público total del Estado, pues aquí lo que se aprecia es una tendencia realmente decreciente, ¿no? Pasa de este 4,1 al 3,5, 3,4, ya veremos si es 3,4 al final. 2023 aquí pasa exactamente igual que en el otro, por falta de datos del Ministerio de Sanidad. Y aquí, pues, digamos que la tendencia de la serie es la contraria. Aquí en los años 2012, que fueron los años de mayor incremento de gasto público, pues el gasto farmacéutico sobre un gasto público que subía para contrarrestar pues la crisis, pues al final lo que pasó fue una caída, y luego el año 2020 pues también, ¿no? Pasó del 3,7 al 3,4%. Pero como veis, la tendencia es parecida, si acaso en este caso, pues ligeramente decreciente, pero en los últimos años bastante estable, en ese entorno del 3,6, 3,7, y desde 2020 pues alrededor del 3,5%. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que el gasto farmacéutico no ha sido un contribuyente neto al incremento de gasto público total. Más bien lo que ha sido es o neutro, si nos vamos al pasado más reciente,
o mm, ha actuado positivamente en el sentido de que ha crecido menos que el gasto farmacéutico total. Pero bueno, también me podríais decir que hay gente que piensa que el gasto total es un gasto que, bueno, pues que no es, que no es sostenible, ¿no? Que debería reducirse o que debería reducir su tasa de crecimiento. Bueno, pues para eso también nos puede venir bien comparar cómo ha crecido el gasto farmacéutico público total en relación con lo que han crecido los ingresos del Estado, los ingresos por impuestos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que muestra este gráfico. Los ingresos públicos, ingresos por impuestos fundamentalmente, están muy correlacionados, el PIB y los ingresos públicos están muy correlacionados. Cuando la economía crece, normalmente los ingresos públicos crecen y cuando la economía se resiente, los ingresos públicos también, ¿no? Con lo cual, si veis un poco, pues el perfil es parecido a lo que había, a lo que pasaba en el caso del Producto Interior Bruto. Y aquí, pues, es algo similar, ¿no? Ha estado alrededor del 4, subió en el año 2009, pues por la crisis financiera que redujo el PIB y redujo el volumen de ingresos públicos. Lo mismo pasó en el año 2020, que pasó del 3,9 al 4,3, pero luego las series parecen converger alrededor de bueno, de una tasa alrededor del 3,8, un poco por debajo del 4. Entonces, yo creo que el primer mensaje es, bueno, no sabemos desde luego qué pueda pasar hacia futuro, ¿no? Pero es cierto que hacia pasado eh, la economía española y el gasto público español y los ingresos públicos han sido capaces de absorber bastante bien, sin mucho problema, el gasto farmacéutico público que se ha producido. No ha sido un gasto farmacéutico que haya tenido unos efectos que se vieran estas series, pues que ha pasado de un 4,1% pues a un 7 o un 6%, ¿no? En todos los casos, como veis, es bastante estable. Entonces, ¿por qué es por lo que siempre de vez en cuando se encienden las alarmas, ¿no? Yo voy a tratar de dar algunas explicaciones que pueden tratar de ayudar, ¿no? Y es que, por ejemplo, en muchos casos, pues de lo que hablamos es de que hay muchos productos en el pipeline de las compañías que van a salir y que van a generar un gasto alto, ¿no? Entonces, para eso normalmente, pues lo que vemos son cuadros como este, ¿no? Que son medicamentos en desarrollo y aquí vemos, por ejemplo, para el cáncer, pues en aquel año, en el año 2022, había 3.148 moléculas en desarrollo clínico para el cáncer. Enfermedades infecciosas, 1.488. En fin, un montón. Solamente en estos cuatro grandes grupos terapéuticos, hay más de 10.000 moléculas que se están investigando, ¿no? Entonces, se incide en esto como una alerta de lo que puede venir en términos de gasto, porque vayan a venir muchos nuevos medicamentos, pero no se habla de la otra parte, ¿no? Y la otra parte es que, pues desafortunadamente, porque ojalá vinieran 10.000 nuevos medicamentos para estas enfermedades en los próximos años, lo que no se habla es de la elevada tasa de fracaso que tienen la investigación clínica, ¿no? En este caso, la investigación clínica. Fijaros, este es un gráfico donde lo que se tiene, lo que indica es cuál es la probabilidad de que una molécula que entra en la fase 1 clínica, o sea, ya ha pasado toda la preclínica y ahora ya ha entrado en fase 1 clínica de investigación y desarrollo, la probabilidad de que ese producto, dentro de X años, 6, 7, los años que sean, va a ser un medicamento que se va a aprobar por una agencia reguladora, por la FDA o por la EMA. Y como veis, para el conjunto de indicaciones, esa probabilidad es inferior al 8%. O sea, dicho de otra manera, de cada 100 productos que inician el desarrollo clínico, de cada 100 productos, 92 son productos que en alguna de las distintas fases clínicas, la 1, la 2 o la 3 o la fase de llevarlo ante las agencias reguladoras para que lo aprueben, ese medicamento no saldrá al mercado, se quedará por el camino, ¿no? Entonces, la probabilidad es, como veis, del 7,9%, probabilidad de éxito. Y esto, pues, bueno, pues aparece, es distinta para distintos tipos de patologías. Por ejemplo, oncología
es del 5,3%, es una de las más bajas. O sea que de los anteriores 3.148, bueno, pues si dentro de X años, de 6, 7, 8 años, tenemos 150 con esta probabilidad, pues habremos tenido suerte. Y digo habremos tenido suerte porque esta probabilidad del 7, si yo hago así, ¿se ve el cursor, Federico? Sí. Se, Sí, sí, se ve se ve. cómo vale, vale. Digo Sí. porque en algunos me interesará señalar, ¿no? Entonces, claro, de esos 3.000 y pico, bueno, pues si tenemos suerte, como 150 máximo, y eso como suerte, como os decía, porque esta probabilidad hace 10 años estaba en el entorno del 12% y hace 20 años estaba en el entorno del 20%. O sea que es una probabilidad que se ha hecho cada vez más baja, seguramente pues a causa de las exigencias de las agencias regulatorias y también de que en muchas patologías, no es el caso del cáncer o por lo menos de algunos tipos de cáncer, pero hay bueno, pues bastante buenos medicamentos. Claro, si abriéramos aquí la parte de oncología, ese 5,3% también habría grandes diferencias en función del tipo de cáncer que estemos, para el que esté indicado un producto. Luego, la otra cosa que, claro, cuando decimos que van a salir todos estos productos al mercado, nos parece como que todos esos productos van a generar un gasto, em, digamos, autónomo por parte de cada uno de ellos. Y sin embargo, una de las cosas que no mencionamos tanto es que muchos de los productos que están en desarrollo están dirigidos a la misma patología o a los mismos pacientes, de forma que cuando salgan no van a multiplicar el gasto, sino que lo que van a hacer es que un grupo de pacientes muy definido, pues va a haber 2 o 3 o 4 productos para ellos, con lo cual el gasto que se pudiera generar no se multiplica, sino que más bien se dividiría, ¿no? entre ellos en función de cuál finalmente fuera la opción preferida, ¿no? O la opción mejor. Entonces, bueno, pues hay muchos estudios de esto, ¿no? Que se ve cómo se ha ido poblando en los últimos años distintas áreas terapéuticas con nuevos medicamentos que lo que han venido es aumentar las posibilidades de tratamiento de los pacientes. Y eso, como os digo, pues tiene dos efectos positivos para el gasto. El primero, pues que no son multiplicadores, sino que en la mayoría de los casos eh, se reparten entre ellos. Y segundo, que al salir varios productos para la misma patología o para el mismo grupo de pacientes, pues hay mayor competencia terapéutica entre ellos y de hecho el comprador o el regulador podrá conseguir mejores precios seguramente en una patología donde tienes bastantes alternativas donde elegir que cuando tienes pocas, ¿no? Luego, otra parte importante, y esto tiene que ver seguramente con los medicamentos que salen con los precios más altos, tampoco se menciona demasiado que la relación entre precio y uso de los medicamentos pues es negativa, ¿no? Es negativa. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues en este gráfico, estos productos que tienen costes muy altos de tratamiento, esto es en el mercado americano, con lo cual los costes todavía son mayores. Si veis costes de 250.000, 300.000, hasta medio millón, a lo que tienden en términos de número de pacientes estimados, tienden a cero. O sea, no es que sean cero, pero sí que van a ser pocos. Precios muy altos, normalmente pocos pacientes. Y aquí muchos pacientes, normalmente lo que tenemos es precios que aquí lo que tiende a cero no son los pacientes, sino el precio. Entonces, hay una relación negativa entre precio y utilización de medicamentos. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando salen titulares de, bueno, pues medicamentos a 500.000 euros y se dice este es el futuro de la medicina, yo creo que eh, se está cayendo en la famosa falacia de la composición, ¿no? Que es ver una parte y extrapolarlo hacia el todo, ¿no? Bueno, pues no es así, ¿no? Hay una relación, yo creo, que se ve claramente negativa entre precio y utilización. Desde luego, algunos no es lineal completamente, pero sí que es una relación negativa, ¿no? Lo siguiente que observamos, bueno, pues yo creo que está muy bien hacer todos los ejercicios de lo que se llama Horizon Scanning, ¿no? De ver qué medicamentos están a punto de llegar
Entonces, eso yo creo que es muy sano porque te da una idea del impacto que pueden tener en el corto plazo los medicamentos que van a salir ya a muy corto plazo al mercado, y entonces se acude a informes como este de IQVIA, donde se dice, mira, pues para el año 2024 a 2028 los nuevos medicamentos, esto es para, no está hecho por país, ¿no? Lo tienen para los cuatro grandes de la Unión Europea, que son Francia, Alemania, Italia y España, y luego y el Reino Unido también, ¿no? Los cinco grandes de Europa, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues las nuevas moléculas van a generar un gasto de 50.000 millones de euros, ¿no? Y luego lo que no se cuenta es la otra parte, ¿no? Y es que eso no va a ser eso no es en neto, sino que seguramente es en bruto, pero a ese bruto lo que tenemos que quitarle es la otra parte que también sale en estos informes, que es en los próximos años cuántos medicamentos van a perder la patente y van a salir genéricos o van a salir biosimilares y qué reducción de precios van a traer estos productos una vez que la patente haya expirado, ¿no? Y entonces, en este caso, como veis, pues son, para estos 5 mismos años, son 32.000 millones. O sea, los 50.000 de antes no es un neto, sino que es un bruto al cual hay que restarle estos 32.000 millones. El ejercicio de sostenibilidad, pues tiene que ser completo, ¿no? Si solo vemos esto, estamos viendo solo, hoy tomamos decisiones con esto, es una parte de la película, pero no es toda la película, ¿no? Y luego, este es un informe que hace Deloitte año tras año, y es que calcula cuál es la rentabilidad media esperada de los medicamentos que cada año están a punto de ser aprobados por las autoridades regulatorias o están en las ultimísimas fases de la investigación clínica o ya se han presentado a las autoridades regulatorias. Y lo que hace Deloitte es estimar cuál es la rentabilidad esperada de todos esos productos. Entonces, bueno, pues simplemente para que vierais, ¿no?, cómo desde el año 2013, que es el primero que hicieron, pues ha ido cayendo hasta alcanzar este mínimo del año 2022 en el 1,2% de rentabilidad media, en el cual, fijaros, había algunos, el producto que peor rentabilidad experimentaría pérdidas por valor del 20%, ¿no? Y la mayor, pues superaba el 5%, pero casi por los pelos, ¿no? Para el año 2023 el ejercicio da un repunte, pero bueno, habrá que ver para otros años si este repunte se consolida o si se va a mantener en estos entornos, ¿no? Estos informes están bien, sobre todo para ver un poco lo que es la tendencia. Y luego, algo muy importante, ¿no?, que también tendemos a olvidar, es que esto no es el Far West, por así decirlo, ¿no? En España hay una regulación económica que funciona y que además es bastante estricta y bastante exigente, ¿no? Los medicamentos que se comercializan en España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud pasan antes por una regulación económica dura en la cual, bueno, pues la Comisión Interministerial de Precios es quien decide, o la Dirección General de Farmacia, quien decide si el medicamento se financia finalmente o no y a qué precio, después de un procedimiento de regulación, pues como os digo, bastante, bastante estricto. O sea, los precios son precios regulados. Entonces, eso yo creo que actúa también como una garantía de sostenibilidad al final. Bueno, eso ¿qué tal voy de tiempo, Federico? ¿Voy bien o...? Bien, vas bien. Sí, En vale, principio te quedarían unos 15 minutos. 15 minutos, vale, perfecto. Porque eso digamos que es solamente la parte de gasto farmacéutico puro y duro, ¿no? Pero, claro, los medicamentos en muchos casos no son un coste total, ¿no?, para el sistema sanitario, para la sociedad. Aquí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Y es que los medicamentos, al mejorar la salud de los pacientes, pues pueden generar, en algunos casos lo hacen, ahorros de otros costes directos. Y esos otros costes directos pueden ser sanitarios o no sanitarios y pueden ser financiados o pagados por las administraciones públicas o por los ciudadanos, ¿no? Y luego también, al mejorar la salud, pueden generar ahorros de costes indirectos.
principal coste indirecto es la pérdida de productividad. Entonces, al mejorar la salud, pues puede hacer que una sociedad más productiva genere crecimiento económico. De hecho, esta característica del sistema sanitario en general es por lo que en casi todos los países europeos, por no decir en todos, pues existe regulación económica sobre estos bienes, ¿no? Uno de los motivos que dicen los manuales de teoría económica para regular un sector económicamente es que pueden existir externalidades. Y en este caso existen externalidades. Externalidades es un efecto de un producto que se produce no sobre aquel que consume el producto, sino sobre los demás, ¿no? Bueno, pues este, eh, mm, los medicamentos, al mejorar la salud de la población y esa población más sana poder generar ser más productiva y generar más crecimiento económico, genera esa productividad, esa externalidad que la regulación debe internalizar, ¿no? Es uno de los motivos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues en este informe de la Fundación Weber, que se titula El valor del medicamento desde una perspectiva social, que ya es la tercera edición, este es un informe que no es un informe original, por decirlo de alguna manera, porque lo que recoge este informe es una colección de evidencia empírica publicada en las principales revistas y publicaciones científicas sobre aquellas áreas de valor aquellas áreas donde el medicamento aporta valor, ¿no? Entonces, me voy a referir a algunos ejemplos que vienen en este informe, ¿no? Pero aquí ya os pongo una de las conclusiones, ¿no?, que avanza. Bueno, pues el fin último de los medicamentos es mejorar la salud de la población. A lo largo de la historia, los medicamentos, junto con los avances médicos y las medidas de salud pública, han cambiado radicalmente la vida de las sociedades modernas, permitiendo que vivamos más tiempo y en mejores condiciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo como este gráfico que está directamente extraído de uno de los artículos de este informe. Es un, es un artículo conocido de un economista americano, Frank Lichtenberg, que es profesor, que es catedrático de economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que lo que hizo fue estimar para los países de la OCDE, que son países de altos ingresos, pues el incremento en la esperanza de vida de estos países que se había producido entre el año 2000 y el 2016. ¿Por qué se había producido? ¿A qué causa se podía deber? Entonces, bueno, hizo una modelización econométrica y al final la conclusión es que este 1,74 años que había aumentado la esperanza de vida media en estos 26 países, un 73% de este incremento era una contribución directa de los medicamentos innovadores que habían salido en ese periodo. Entonces, los medicamentos innovadores tienen un impacto positivo sobre la salud de la población, algo que seguramente todos sospechamos, pero que ya cada vez más es más fácil poderlo medir. Bueno, pues este fue uno de los artículos, yo creo que es todavía de los más citados, de los más importantes, ¿no? Aquí os pongo también las conclusiones de un artículo que publicó con respecto a los medicamentos oncológicos, impacto de los medicamentos oncológicos en España en términos de aumento de la esperanza de vida, que aquí el profesor Lichtenberg lo definía como un aumento en la edad media al morir de los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, las conclusiones eran, bueno, pues que la innovación farmacéutica se relaciona con un aumento de 2,77 años en la edad media al morir en pacientes oncológicos entre los años 1999 y 2016. Y luego esta de aquí abajo, lo que dice es que los tipos de cáncer en los que hubo más innovación farmacéutica, más nuevos medicamentos autorizados, pues experimentaron mayores reducciones de la mortalidad en España en ese periodo. Entonces, bueno, pues uno de los efectos de los medicamentos es, desde luego, aumentar o mejorar la esperanza de vida de la población. Pero como os decía, ¿no?, si la perspectiva que utilizamos es más amplia, seguramente veremos que ese no es el único impacto positivo, ¿no?, que tienen los medicamentos sobre la sociedad, ¿no? Y aquí hablamos de del segundo impacto, ¿no?
Y eso os lo marco aquí en esta conclusión del informe, el mismo informe de antes. Dice: el uso de fármacos innovadores más eficaces que los anteriores es una inversión que puede redundar en un ahorro de costes, tanto públicos como privados, tanto sanitarios como no sanitarios, y tanto directos como indirectos, lo que permite liberar recursos para otros usos, mejorando la eficiencia del sistema sanitario, impulsando el crecimiento económico y redundando en múltiples beneficios desde una perspectiva social, ¿no? Y aquí en este informe veréis un montón de ejemplos. Aquí os pongo simplemente, que es la relación entre ahorro neto y gasto en innovación farmacéutica, y esto es las conclusiones a las que llega este economista, ¿no? Dice: ha confirmado la presencia del efecto compensación de nuevos medicamentos en países desarrollados, observando ratios de ahorro neto en costes directos sanitarios que oscilan entre 2,3 y 7,2 veces el gasto adicional asociado a los medicamentos. Entonces, bueno, en estos casos la compensación era total. Luego, en medicamentos concretos para patologías concretas puede que no sea total, sino parcial. Veréis un montón de ejemplos en este informe, pero es lo que decía al principio, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva amplia para poder evaluar estas aportaciones de valor de los medicamentos, que si se producen, pues tenemos que contarlas y tenemos que contabilizarlas a la hora de ver cuál es el efecto en la sostenibilidad, ¿no?, del gasto farmacéutico. Aquí muy rápidamente, ¿no?, para que, bueno, pues que veáis que esto al final tiene plasmación en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que hizo la consultora Oliver Wyman para la Asociación Española contra el Cáncer, donde estimaba el coste global del cáncer en España, no solamente el médico o el sanitario, sino todo el coste que generaba el hecho de que haya pacientes afectados por estas enfermedades en nuestro país. Lo estimaba en 19.300 millones de euros, y la parte de los costes médicos directos era un 48%. El resto eran costes, aquí este no está mal puesto, costes no médicos directos y costes indirectos, ¿no? ¿Y cuáles son los costes que estaban contabilizando en cada una de esas cajas? Bueno, pues los médicos directos están muy claros: coste de tratamiento, coste de seguimiento, coste de farmacia y parafarmacia, cuidados paliativos, en fin, toda la serie de los costes sanitarios, ¿no? Pero dentro de los costes directos no médicos, que se consideraban como parte del coste global del cáncer, pues estaba desde el transporte y alojamiento pagado por el paciente cuando va a tomar su medicación o a recibir su terapia, hasta el equipamiento y obras que muchos tipos de cáncer pues hay que hacer en los mismos hogares, y luego, lo más importante seguramente, los cuidados formales e informales que necesitan los pacientes oncológicos, y que al final son recursos que, o bien en cash o bien en especie o de su propio trabajo, tienen que poner las familias, ¿no? Y luego, en la parte de costes indirectos, pues, ¿qué es lo que se cuenta? La pérdida de ingresos después del cáncer de muchos pacientes activos, que cuando se reincorporan al mercado laboral, pues ven que a lo mejor su jornada tiene que reducirse o tiene que hacerse más flexible o a tiempo parcial, con lo cual hay una pérdida de ingresos, tanto para ellos como para los hogares, excluyendo pacientes. Y luego, el más importante, que es la pérdida de productividad por la muerte prematura de estos pacientes, ¿no? Entonces, estas dos partes de aquí pesan tanto como esta de aquí, ¿no? Y por eso yo creo que es importante tener en cuenta una perspectiva de análisis amplia a la hora de analizar si, bueno, pues si es o no es sostenible la prestación farmacéutica, porque si miramos única y exclusivamente a cuánto va creciendo el gasto farmacéutico y no vemos otros impactos que puede tener, en este caso de signo negativo, o sea, reduciendo otros costes sanitarios, otros costes sociales, o aumentando la productividad de la población y generando crecimiento económico, seguramente no vamos a tener bueno, pues un cuadro completo, ¿no? Y luego, finalmente, porque muchas veces lo que nos importa es
el análisis de coste-efectividad, bueno, pues también aquí, ¿no? Os pongo alguna de las conclusiones. Varios estudios respaldan la idea de que invertir en la reducción de la edad media de los medicamentos, reducción de la edad media de los medicamentos quiere decir adquirir medicamentos más nuevos, porque está puesto de una manera un poco rara, ¿no? Puede ser coste efectivo. Según la última estimación, para 27 países de altos ingresos, el coste de nuevos medicamentos por cada año de vida ganado varía entre los 14 y los 36.000 dólares, lo que representa entre 2 y 4 veces menos que el PIB per cápita de esos países. Lo relaciona con el PIB per cápita porque hay bueno, pues una regla famosa, ¿no?, de la OMS, que habla del número de veces que puede ser un coste efectividad, un coste utilidad, en este caso, el tamaño del PIB per cápita para considerar si es coste efectivo o no es coste efectivo, ¿no? Y aquí también, en este artículo que publicó el profesor Lichtenberg sobre el caso del cáncer en los medicamentos contra el cáncer en España, pues alcanzaba una conclusión parecida, ¿no? Decía que el gasto farmacéutico por año de vida ganado antes de los 75 años, en el año 2016, por los nuevos medicamentos autorizados entre 2000 y 2016, pues fue de 3.269 euros, ¿no? Entonces, claro, por eso es por lo que decía que hay que ver el cuadro. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que ver el cuadro completo, ¿no? Si no tenemos el cuadro completo, no estaremos viendo realmente, o podemos estar cometiendo errores a la hora de decidir si es sostenible, si no es sostenible, etcétera, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad es un concepto de largo plazo. Hacia el pasado, yo creo que los gráficos, los datos que hay muestran que el gasto farmacéutico no ha sido un gran factor que haya amenazado la sostenibilidad ni del sistema sanitario ni del gasto público. Ha tenido un ritmo de crecimiento muy acompasado con el Producto Interior Bruto y hay que tener en cuenta eso solamente en la parte de incremento general de gasto, y eso sin tener en cuenta todos los beneficios que puede generar un medicamento, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, relacionados, desde luego, con el incremento de la salud, con la mejora de la salud, pero que tienen un impacto económico bien directo o bien indirecto. Y esto es un poco lo que quería contaros. Luego, me parece, Federico, que vas a agrupar las preguntas al final. Exactamente, sí. En cuanto acabe la sesión blanca, agrupamos las preguntas y procedemos a la participación de todo el mundo con las preguntas que mandan también por el chat. Darte las Perfecto. gracias, Pedro, por ajustarte muy bien al tiempo y por la exposición que nos has hecho. Bueno, Ahora gracias. seguimos con Blanca Segurola. Os presento un poquito de Blanca. Blanca es la jefa de servicio corporativo de farmacia de la Dirección General de Osakidecha. Es la coordinadora del programa corporativo de farmacia de esa Dirección General, y las áreas principales de responsabilidad que lleva es la de gestión de los sistemas corporativos de prescripción y dispensación de medicamentos de Osakidecha, la gestión de acceso, posicionamiento terapéutico, selección y contratación corporativa de medicamentos, y la evaluación de los resultados de salud de los medicamentos en Osakidecha. Blanca nos va a dar una charla y nos va a hablar sobre la evaluación y acceso de medicamentos desde la parte de, digamos, la administración, lo que es Osakidecha. Muchas gracias, Blanca. Sí. Hola y muy buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a IDIBAR, al Grupo de Investigación de Economía de la Salud y al resto de organizadores por esta invitación a Osakidecha, y, por supuesto, muy buenas tardes a todos los asistentes. Antes de nada, comentaros que bueno, las opiniones que yo voy a aportar en esta presentación son personales y que no tienen por qué ser compartida por la institución a la que pertenezco. Bien, ya me ha presentado Federico y ahora os quería comentar, a ver, después de la magnífica charla de Pedro sobre aspectos muy macros, yo ahora os voy a presentar cómo se gestiona el medicamento en nuestra organización
en Osakidetza, que bien puede servir en muchas de las cuestiones el abordaje que se tiene desde muchas comunidades de cara a tratar de dar acceso a la innovación en un entorno cada día más dinámico y con un claro enfoque de sostenibilidad del sistema. Entonces, bueno, antes de nada me gustaría comentaros, perdonad, antes de nada me gustaría comentaros que entrar un poco a contextualizar cómo es nuestro sistema sanitario y en general y de los medicamentos en particular y los desafíos que ahora mismo tenemos, ¿no? Como bien ha comentado ya, se ha comentado antes, los medicamentos de manera clara han contribuido y contribuyen de manera muy relevante al aumento de la esperanza de vida y mejora de la calidad de vida. Y lo cierto es que en el modelo actual tenemos grandes desafíos que además muchos de estos elementos están incrementando. Tenemos una población que está muy envejecida y cada vez requiere mucha más asistencia. Implica esto muchísima pluripatología, mucha polimedicación. Problemas, a veces aportamos soluciones, pero también a veces aportamos más problemas de seguridad porque entramos también en cascadas terapéuticas, problemas de adherencia. Luego tenemos con esto tenemos un gran gap, ¿no? en la adherencia a los tratamientos, o sea que podemos prescribir, se pueden indicar muchos fármacos bien indicados, pero desgraciadamente muchas veces esta información no llega suficientemente bien a los pacientes, de manera que o bien no toman conciencia de la importancia de seguir estos tratamientos y entonces los modifican de acuerdo a sus intereses, o bien lo peor que puede ocurrir es que ni siquiera retiren la medicación de las farmacias y no tomen, ¿no? Luego tenemos todavía un gran desconocimiento sobre los resultados en salud. Los sistemas tienen un gran desconocimiento de una manera general, ¿no? en vida real, de estos medicamentos en los pacientes, así también como desconocemos de manera significativa todavía las expectativas y la experiencia de los pacientes con los medicamentos. Es decir, la voz del paciente desde un punto de vista general del sistema, desde luego no estoy hablando del momento de intervención del paciente médico, que ahí sí que creo que la voz del paciente está bien representada y realmente cuando se da un acto asistencial, al final en muchísimas intervenciones sanitarias el paciente está interviniendo en esa intervención, ¿no? Yo hablo más a nivel de lo que es de como sistemas, de recoger datos, de evaluar qué resultados tienen los medicamentos en los pacientes y qué expectativas ellos tienen. Luego, por otro lado, también los ciudadanos son cada día mucho más demandantes, provocando a veces grandes desequilibrios entre la cantidad de pacientes o la cantidad de asistencia que necesitan y el número de profesionales que tenemos disponible. Luego también hay un aumento de actividad asistencial que en general que provoca un gran gasto e importantes problemas de seguridad clínica. Luego, la innovación en el campo de la salud y en el medicamento en particular es exponencial y su acceso plantea grandes retos, tanto de carácter de utilidad, necesidad como de sostenibilidad, y también en algunas ocasiones también provoca incertidumbre clínica a la hora de dar acceso. Y luego la innovación tecnológica está acelerando el diagnóstico más específico, orientando la investigación hacia tratamientos cada día mucho más personalizados. Y esto también es otro gran reto de cómo hay que gestionar todo esto. Luego, como ya antes ha apuntado Pedro, el medicamento está muy intervenido, está muy normativizado en cuanto a su desarrollo, su comercialización, sus condiciones de financiación y su disponibilidad en las comunidades. Bueno, pues con todo esto, todas las regiones tenemos que intentar gestionar lo mejor posible los medicamentos. Entonces, a la hora de gestionar los medicamentos, es muy frecuente que siempre trabajemos con dos perspectivas. Lógicamente, la de los pacientes que esperan que se les resuelvan sus problemas de salud lo antes posible sin causarles más daños
y de la manera más cómoda, pero también siempre tenemos muy presente también las perspectivas de los ciudadanos, ya que esperamos un sistema sanitario destine su presupuesto público limitado a cubrir las necesidades, que los ciudadanos esperan que el sistema sanitario destine su presupuesto público limitado a cubrir las necesidades de salud de la mejor manera posible y de la manera más eficiente. Esto es, hacerlo con el menor gasto posible. También espera que el sistema sea accesible, sin desigualdades y que todos los pacientes tengan las mismas prestaciones, que haya equidad. Además, ya recientemente, cada día más, los gobiernos están adquiriendo compromisos de rendición de cuentas a los ciudadanos, que implica el deber que tienen las personas que ejercemos labores de servicio público de informar, justificar, responsabilizarse pública y periódicamente sobre el uso que estamos dando a los fondos y los resultados obtenidos siguiendo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. En definitiva, el gran reto es dar una atención de calidad al paciente en un entorno sostenible, respetando el marco normativo y garantizando la equidad. Vale, entonces, otro concepto que se está introduciendo en estos momentos a nivel de gestión es lo que es la atención sanitaria basada en el valor, que ha ido tomando un gran protagonista en muchas agencias, en muchas agendas económicas y de gestión sanitaria. Nosotros, Osakidetza, contamos con nuestra propia estrategia de valor, que implica avanzar hacia un sistema de salud basado en el valor, que nos invita a rediseñar la asistencia hacia una atención integrada centrada en la persona. Una atención que, partiendo de la evidencia científica, permita empoderar a la persona paciente, avanzar en la toma de decisiones compartidas en base a sus propios resultados clínicos y de calidad de vida y de las expectativas de los pacientes. Esto es, una atención que tenga mejores resultados en salud, teniendo en cuenta además los costes para el sistema. En el fondo, lo que tratamos, o sea, la atención sanitaria trata que la toma de decisión se base en información de calidad de vida, de expectativas del paciente, de costes y de nuestros propios resultados clínicos en vida real. Trasladando esta estrategia al entorno del medicamento, en el fondo se trataría de emprender un modelo de gestión en la farmacia basada en el valor del fármaco, lo que significa que se ofrezca a los pacientes los medicamentos más eficaces, más seguros, que cubran mejor sus expectativas y que también sean más eficientes para el sistema, el menor gasto posible. Todo ello en un entorno dinámico, adaptativo y con unos compromisos sociales, incluso también ya de sostenibilidad medioambiental. Bien, el ciclo de los medicamentos, como todos bien sabemos, o sea, como ya sabemos todos, tienen sus etapas, ¿no? Ya conocemos que empiezan con el desarrollo clínico, nuevas indicaciones, o sea, desarrollo clínico de nuevos medicamentos y de nuevas indicaciones. Posteriormente tienen que ser la autorización, o sea, pasa la autorización de comercialización y financiación en el sistema y luego ya las comunidades somos las que tenemos que dar acceso a estos medicamentos. Tras un proceso de evaluación, selección, incorporación a nuestros sistemas corporativos, asistenciales y económicos y también procediendo a la contratación. Entonces, la economía del medicamento está presente en todo el ciclo de vida del medicamento. El desarrollo clínico tiene unos costes muy altos que luego, lógicamente, inciden en los precios que se ponen a los medicamentos, que ellos son precios regulados, y que definitivamente al final sí que tiene también un impacto en el gasto que tenemos de medicamentos en los sistemas de salud. Vale. En nuestra organización os voy a explicar un poco cómo tratamos de gestionar los medicamentos fundamentalmente del ámbito hospitalario, que es el ámbito mío de gestión. Yo no
no llevo la gestión de receta, es la de medicamentos hospitalarios. Entonces, os voy a explicar un poco el modelo de Osakidetza, que fundamentalmente se basa en que es un modelo muy corporativo, que tiene unos activos muy claros y que es el que nos está ayudando a mantener pues bueno, unos niveles de sostenibilidad importantes. En mi opinión, los activos de mayor valor son una comisión corporativa de farmacia que armoniza todo el proceso de acceso. Luego también tenemos un proceso corporativo de contratación que armoniza las compras. También tenemos un sistema de información corporativo en torno al medicamento que armoniza el uso de los medicamentos y la digitalización en torno a estos. Y también ya hemos empezado, llevamos ya un año y pico con un proceso corporativo analítico de datos con tecnología de Big Data y metodología de ciencia de datos para armonizar los resultados en salud y que nos permita ir hacia esta gestión del medicamento basada en el valor. Respecto a la comisión corporativa de farmacia, es un órgano que depende de la Dirección General, se creó hace ya 14 años, fue un acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza y se publicó en el boletín, en este boletín de junio del 2010 está descrito cómo se crea y cuáles son sus funciones. Entonces, esta comisión es un órgano asesor de todos los medicamentos hospitalarios, tiene una dependencia jerárquica y funcional directa de la Dirección General de Osakidetza, se encarga de evaluar, seleccionar y posicionar todos los medicamentos hospitalarios y sus nuevas indicaciones, también de establecer protocolos clínicos y estrategias de uso de medicamentos fundamentalmente de alto impacto. Luego también es la que establece las priorizaciones por razones de eficiencia, priorizaciones de uso de medicamentos y también se encarga de definir los objetos y los lotes de los expedientes de contratación complejos. Todas las propuestas de comisión se trasladan a la Dirección General, que finalmente es la que las aprueba y difunde a todas las organizaciones y estos acuerdos ya de la dirección son vinculantes para todas ellas. Esto es un activo clave muy importante de Osakidetza. Como he dicho, la comisión depende de la Dirección General, pero asesora a todas las direcciones y la presidencia de la comisión es la Dirección Asistencial Sanitaria y luego la Secretaría de la Comisión descansa sobre el Servicio Corporativo de Farmacia. Cuenta con vocales farmacéuticos de los jefes de farmacia de los grandes hospitales de Osakidetza y luego también hay especialistas de las organizaciones, fundamentalmente de oncología, hematología, reumatología, medicina interna, nefrología. Y bueno, a veces se alternan alguno de infeccioso en función se suelen ir cambiando algunos especialistas. Lo más importante de la comisión es que, aunque si bien solamente están representadas algunas especialidades, luego tenemos un modelo de trabajo colaborativo en red con los profesionales sanitarios y lo que se hacen es se crean subcomisiones o grupos de trabajo que dependen de la comisión corporativa. Entonces, se han creado para abordar estrategias de uso de fármacos en estas patologías. Por ejemplo, se han creado grupos de biológico para asma grave, para hiperlipidemias, para enfermedades raras, antirretrovirales, para terapias intravítreas, para esclerosis múltiples. Todos estos grupos dependen de la comisión, trabajan las estrategias y luego se elevan a la comisión corporativa. Algunos de estos grupos son permanentes y otros trabajan un poco a demanda, trabajan cuando hay que hacer la estrategia y luego cuando se actualiza. Entonces, bueno, esto es una manera de representar a las diferentes especialidades médicas en la decisión de acceso de los medicamentos en Osakidetza. Se posicionan todos los medicamentos financiados cuando ya están con resolución de financiación.
tanto los nuevos principios activos como las nuevas indicaciones, incluso también se posicionan sobre nuevas presentaciones o formulaciones, especialmente cuando afectan a contratos ya de Osakidetza. Para estos posicionamientos se utilizan toda la información disponible que exista, ficha técnica, ensayos clínicos, IPTs, condiciones de financiación, las condiciones de adquisición y compra también que tenga Osakidetza también se utilizan para la decisión, tanto económicas como contractuales. También utilizamos datos de consumo y gastos que tenemos en la región. Y, por supuesto, ya cada día más estamos utilizando ya resultados en salud, en vida real, con nuestros pacientes para la toma de decisión. Producimos posicionamientos terapéuticos de todos estos medicamentos y sus indicaciones. Producimos también protocolos clínicos de uso, incluidos oncológicos. Incluso algunos protocolos clínicos incluyen formularios de inicio y seguimiento de los pacientes. Todo ello se incorpora en los sistemas clínicos y también la comisión produce las estrategias terapéuticas con priorizaciones por razones de eficiencia. Y también el grupo de enfermedades raras es el único grupo que a veces suele hacer guías para el tratamiento de enfermedades raras. Bueno, con respecto a otro de los activos que antes he comentado, que es la contratación centralizada, ya llevamos ya bastantes años, es bastante conocido nuestro modelo de compra. Tramitamos los expedientes a nivel central. A nivel central es la directora general la que inicia los expedientes, la que firma luego los contratos con los laboratorios farmacéuticos. Hay una gestión corporativa de todos los medicamentos que están disponibles para su compra en todas las organizaciones de Osakidetza. Los hospitales son los que van a gestionar los pedidos, los albaranes y las facturas a partir de estos contratos centralizados, y la entrega de medicamentos se realiza directamente de los proveedores a los hospitales. Vale. Tenemos más del 90% del gasto farmacéutico hospitalario está contratado. Esto ya es un nivel de contratación que es estable durante mucho tiempo. Superar este porcentaje va a ser complicado por los recursos que tendríamos que disponer para la contratación, y probablemente ya sería con mucha fragmentación de medicamentos que quizás no compense toda la tramitación de los contratos. Pero a nivel, por ejemplo, oncológico, en los medicamentos de alto impacto están contratados todos. En nivel oncológico, pues prácticamente el 95%, lo mismo que las enfermedades raras están también prácticamente todas contratadas. Bueno, pues un poco para que se pueda, a título de ejemplo, durante el año 2023 se consiguió un ahorro o menor gasto, porque esto depende un poco, hay personas que se utiliza el concepto de manera indistinta, o buen ahorro que hemos dejado de gastar, 135 millones de euros en comparación con el precio regulado del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Esto supone un menos 27% de menor gasto frente a ese precio oficial. En 2024, el último dato que hemos sacado seguimos manteniendo ese porcentaje del menos 27%. Este porcentaje sí que va poco a poco incrementándose, pero también depende bastante de los medicamentos genéricos o biosimilares que van saliendo al mercado. Bueno, pues una vez que la comisión ha decidido dar acceso a los fármacos que se han contratado, ahora el siguiente paso supone incorporar
los medicamentos a los sistemas. Uno de los sistemas, tenemos por un lado sistemas corporativos en torno al proceso económico y de compra, que los fundamentales en este caso es un aplicativo que tenemos para gestión de los expedientes, y luego otro sistema que ya es el SAP, que es el económico financiero. Ambos sistemas están interrelacionados de manera que cuando hay un contrato, ya tras un expediente de contratación, la información de los medicamentos contratados y el precio pasan al sistema económico, que es donde ya, al SAP, que es donde ya los hospitales, las farmacias de los hospitales van a hacer los pedidos de acuerdo a estos contratos de suministro. El alta, desde centrales también hacemos todo el alta, modificación y baja de los medicamentos del Vademecum que está en este sistema económico, y luego a partir de este sistema es donde también extraemos toda la información de consumo y gasto farmacéutico para la decisión. Entonces, con este modelo tenemos los mismos medicamentos para todos los hospitales, los mismos precios, las mismas condiciones de suministro y logística. Tenemos todo homogeneizado, todo el proceso de contratación y compra de medicamentos. Respecto al gasto, ya veis, creo que Pedro ya ha comentado que el Ministerio de Hacienda publica datos de evoluciones de gasto farmacéutico y productos sanitarios en su web. Entonces, bueno, aquí se puede ver que es el gasto de todas las comunidades, del total Estado y total administraciones. Y podemos tener el gasto farmacéutico hospitalario, el de productos sanitarios por recetas y el de productos sanitarios, y luego el global de todos estos conceptos. Y está tanto del global como de cada una de las comunidades. Como podemos observar, este es un gráfico, una tabla que solemos sacarlo de esta información del Ministerio, donde se puede ver lo que solemos extraer es cuál es el gasto medio de las comunidades y cómo está nuestra comunidad con respecto al dato medio de todas las comunidades. Entonces, en esta serie temporal del 20 al 24, como se puede observar, nuestra comunidad tiene unas tasas de variación del gasto farmacéutico hospitalario, estoy cogiendo solo el farmacéutico hospitalario, tiene unas tasas de crecimiento inferiores a lo largo de toda la serie, inferiores a la media del total comunidad. Perdona, espera. Vale. Según esta misma fuente, en datos acumulados desde enero hasta julio del 24 y cruzándola con los datos de población del INE, el País Vasco sería, perdone, que creo que se me ha ido para otro lado. Has pasado una de más. Sí, me pasó una de más, eso es. Ahí perdón. es. Eso es. Cruzándola con los datos de población del INE, el País Vasco sería la primera comunidad, bueno, la primera, entre el País Vasco y Andalucía estaríamos como las comunidades de un gasto farmacéutico hospitalario por habitante más bajo. Me gustaría aclarar que, bueno, este dato puede verse afectado por diferentes cuestiones. Por ejemplo, hay un dato que no sé muy bien cómo lo recoge el Ministerio de Hacienda, lo que es el gasto de las vacunas, porque aquí sí que puede haber diferencias en cómo lo gestionamos las comunidades. No sé, por ejemplo, en nuestro caso hay unas vacunas que sí que está imputado en ese gasto farmacéutico hospitalario, pero otras vacunas
de salud pública no. Entonces, esto puede haber variaciones, que es también lo que podría explicar un poco estas diferencias. También otro elemento que puede estar distorsionando este dato es el modelo de prestación farmacéutica en residencias de ancianos. También porque no sé si está imputado en la farmacia hospitalaria, en nuestro caso una parte y otra no. Y luego también en el denominador, la carga poblacional derivada de lo que es el turismo también podría distorsionar este ratio, ¿vale? Entonces, bueno, aun aceptando estas limitaciones en el cálculo, es evidente que nuestro modelo corporativo de gestión sí que está incidiendo positivamente en esa estabilidad presupuestaria y control del gasto, que a veces es una de las funciones que nos encomiendan. Bien, pues bueno, siguiendo con... perdonad, Vale, una vez explicado lo que es el proceso de acceso y contratación, ¿vale? Lo que hacemos... ya os he comentado antes que hacemos una incorporación del fármaco tanto en el sistema económico, que es el que os he explicado antes, ¿no? Como en los sistemas clínicos. En los sistemas clínicos partimos, es esta parte central de aquí, que es la incorporación de los medicamentos hospitalarios, van a diferentes sistemas, fundamentalmente el de más amplio uso es el que llamamos EOSAVIDE, y luego hay otro específico de oncología. Estos se nutren de la parte económica de Aldavide, como os he dicho, y luego la parte de receta, aunque nosotros no llevamos lo que es la gestión de ese gasto, lo cierto es que desde centrales de Osakidetza sí que llevamos el sistema o sea, los sistemas de prescripción de medicamentos en receta, que es Presvide, que en este caso, a nivel del medicamento, sí que se nutre del nomenclator mensual del ministerio. O sea, aquí sí que van todos los fármacos que se financian. Sin embargo, a nivel hospitalario, ya el acceso de medicamentos serían los que establezca la comisión tras la previa contratación. Para que veáis la diferencia, que en el ámbito hospitalario sí que hay selección de fármacos, pero sin embargo a nivel de receta en el sistema de prescripción ya se descargan todos los medicamentos que incluyen en el nomenclator. A pesar de ello, todos los sistemas clínicos de Osakidetza que incorporan la funcionalidad de prescripción, dispensación y administración de fármacos se nutren de un único vademecum o un único catálogo de medicamentos corporativos en Osakidetza. Con todo este modelo de sistemas de recogida de actividad clínico-asistencial es el que luego nos va a permitir lo que es la parte de análisis de datos para ir ya a lo que es evaluación de resultados en salud con medicamentos en Osakidetza. A ver, esto sería de una manera muy sintética que para que veáis los sistemas clínicos corporativos que tenemos en Osakidetza, que nos permiten disponer de una única historia clínica del paciente y un único historial farmacoterapéutico único. Estos tres sistemas de aquí, de la izquierda, los que son azules y verdes, son los hospitalarios, y luego el sistema de aquí es el de receta, el Presvide, que este es el que da soporte a lo que es la farmacia comunitaria, el visado. Luego se conecta con la RZ, que es el sistema del Departamento de Salud de la Dirección de Farmacia, que es para lo que es el pago de receta. Y también soporta Presvide lo que es parte del modelo de residencias sociosanitarias. Bien, esta es otra manera de explicar, es lo mismo que lo anterior, pero para que veáis un poco la interconexión que hay entre los diferentes sistemas y cómo todos ellos están vertebrados con un único catálogo de medicamentos o vademecum,
que nutre a todos, las flechas rojas indican cómo está nutriendo el Vademecum a todos los sistemas de prescripción de los diferentes ámbitos asistenciales, garantizando la interconectividad entre todos los, dando soporte a todos los sistemas en los diferentes ámbitos y así tener unificado todos los datos de la farmacia en Osakidetza. Todos estos aplicativos clínicos se ven mediante un visor de una manera ordenada en un visor único para el médico que se llama Osabide Global. Y a su vez, todos estos sistemas van a descargar determinados datos en una plataforma analítica de datos de Business Intelligence. Este Vademecum corporativo, a ver, espera, porque no sé por qué no aparecía completas. Perdonad, Vale. Este Vademecum corporativo es el elemento vertebrador de todos los sistemas clínicos. Este es el que nos permite disponer de una única historia farmacoterapéutica. Es la única base de datos de medicamentos para todos los sistemas, es la puerta de entrada única que, como antes he comentado, garantiza la interoperatividad de todas las aplicaciones clínicas de Osakidetza. Todas hablan el mismo idioma desde el punto de vista del medicamento y ya que ha definido de igual manera al medicamento. Y a su vez este Vademecum da respuesta a todas las particularidades de prescripción de los diferentes ámbitos. Nos permite disponer de datos armonizados, aspecto fundamental para luego la parte analítica del medicamento. El mantenimiento se realiza a nivel central, con una serie de procedimientos normalizados y garantizando la coherencia y continuidad con todas las estrategias corporativas y los acuerdos que se adopten en torno al medicamento. Dispone de más de 80.000 registros, la mayoría medicamentos autorizados, pero también incluye efectos y accesorios, hidroterápicos, fórmulas magistrales y también incluimos ensayos clínicos y medicamentos extranjeros. Incluye información tanto clínica como administrativa como económica. Y también el Vademecum es el que da soporte a todas las ayudas a la prescripción que puedan contar los diferentes sistemas clínicos para evitar duplicidades de fármacos, para incorporar también alertas sobre alergias, dosis máximas de medicamentos, alertas de interacciones, información sobre la guía farmacoterapéutica, datos también sobre embarazo y lactancia, también a nivel de geriatría, insuficiencia renal, pediátrica, acceso a ficha técnica que también tiene el Vademecum y también incorpora recomendaciones al paciente que posteriormente irán en el apartado de lo que es la presbítero, de la prescripción por receta. Bueno, pues una vez, ahora, bien. Perdón, a ver si me ha ido. Vale, nos adentramos ya en la última parte que os quería comentar, que es la parte del análisis de datos clínicos en vida real como solución que tenemos, que disponemos los servicios de salud y cada día vamos a ir desarrollando más para hacer frente a algunos de los desafíos que tenemos ahora mismo para la gestión de los medicamentos. Como he comentado antes, orientarnos hacia el valor implica medir nuestros resultados en salud, ¿no? Lo que requiere apoyarse en tecnología de inteligencia artificial y Big Data a partir de lo que es el uso secundario de los registros clínicos de todos estos sistemas que os he ido comentando. Hoy más que nunca los servicios de salud necesitan saber el beneficio real de todos estos tratamientos, ya que si conocemos el impacto económico y disponemos de nuestros propios resultados en salud, podremos aproximarnos
bastante mejor que ahora al valor real de los medicamentos y en función de ello reorientarnos hacia aquellos que resulten más beneficiosos para nuestros pacientes y que también sean más rentables para nuestros sistemas. Si logramos obtener resultados en salud por subpoblaciones, que es algo que se puede hacer, podremos personalizar mejor los tratamientos y enfocarnos mejor hacia la medicina personalizada. En el fondo, de lo que estamos hablando es de adentrarnos ya de una manera mucho más intensa en el proceso terapéutico, y es el del paso del uso primario de los datos, que es el uso que se le da con los sistemas clínicos, al uso secundario a partir de tecnología de Big Data, IA analítica y generativa también. Todo esto lo estamos haciendo sin un registro complementario por parte del profesional, o sea, totalmente transparente para ellos, no supone ninguna carga adicional. Para abordar esto, ya llevamos años trabajando con una plataforma analítica donde se descargan datos de muchísimos de los sistemas de los que os he comentado, con lo cual en esta plataforma hay muchos datos de hospitalización, de urgencias, de atención primaria, de analítica, de anatomía patológica, de pruebas genéticas, moleculares, cariotipos, de toda la información de medicamentos, tanto hospitalarios como de receta, como de vacunas, como de dietoterápicos, así como datos, información de anamnesis, citas, episodios, interconsultas, radiologías. Con esta plataforma ya llevamos años trabajando, hay una serie de cuadros de mando, tanto corporativos como ámbitos hospitalarios. Aquí son cuadros que están a disposición no solamente de los a nivel directivo, sino también de los propios profesionales. Pueden disponer de este cuadro de mando. Dispone de un montón ya de carpetas con un montón de indicadores. En muchos casos, mucha de esta información se comparte, pues o bien por organización o entre incluso abierta para todos los profesionales de Osakidetza, y luego otras pues son más a título personal por si quieres ir trabajando determinada información. Después de llevar años trabajando con esta plataforma, ahora recientemente Osakidetza con un proyecto corporativo ha dado ya el salto hacia ya un proyecto de mayor dimensión tecnológico que le llamamos de resultados en salud con medicamentos de alto impacto. Este proyecto, que nació el año pasado, está puesto mal fecha, es hasta el 25, acabo de dar cuenta. Se incluye en la estrategia de valor de Osakidetza, está alineado también con nuestro plan estratégico. Se ha abordado con unos fondos del Ministerio de Farmaindustria que destina 2 millones para este proyecto, y que lo que estamos diseñando y desarrollando son casos de uso de resultados para disponer de las curvas de supervivencia de pacientes en tratamiento oncológico, en cáncer de pulmón y de mama. El objetivo principal es monitorizar de manera sistemática. O sea, esto no es un proyecto para tener los datos en un momento, hacer una foto. Es para tener de manera sistemática todas las curvas en vida real de supervivencia global y supervivencia libre de progresión de todos los pacientes en tratamiento farmacológico en cáncer de pulmón y mama, en las diferentes líneas, con los diferentes subdiagnósticos, con diferentes fenotipos y genotipos, todo en función de las variables que se están incorporando al modelo. Es un proyecto que estamos trabajando con lo que es con EGIE, que es la empresa tecnológica de gobierno informática. Se está trabajando con metodología de ciencia de datos.
que como sabéis es coger la cohorte de pacientes de la historia clínica electrónica que tras el propio proceso de ETB, que es extracción, transformación y carga de datos, se crea una serie de dataset de ficheros, con lo que ya mediante estadísticas avanzadas ya se obtienen supervivencias de las subpoblaciones que se quieran diseñar. Ahora mismo el proyecto tiene enfoque multimodal y para que os hagáis una idea, en cáncer de pulmón hemos introducido al dataset 130 variables, que la idea es que estas variables estén continuamente alimentando de los sistemas, o sea, y estemos obteniendo en los momentos en los que queramos todas las supervivencias de estos tratamientos. Estas 130 variables son incorporan información del paciente, pues, de edad, sexo, fumador, exitus, cuando ha tenido la recaída, progresión, cuál es su estado funcional con el ECOG, diagnóstico, qué tipo de tumor, qué es su diagnóstico, las comorbilidades asociadas al paciente. También cuando ha tenido las intervenciones quirúrgicas, el procedimiento, la fecha, su riesgo de ASA, todas las pruebas que ha tenido el paciente de anatomía patológica, su estado tumoral, su tipo histológico, todas las mutaciones específicas que tiene el paciente tanto al principio del tumor como a lo largo de su proceso. También estamos ya incorporando la NGS, ya la estamos escalando y se está introduciendo también en el modelo. El tipo de muestra que se está utilizando, todos los datos también de laboratorio de interés que suele haber en oncología, de coagulación, hematocrito, fórmula leucocitaria, toda la información de tratamiento oncológico que ha recibido el paciente, los protocolos que los tenemos son corporativos, así como los componentes, cuándo se ha prescrito, cuándo se ha dispensado, cuándo se ha administrado, cuántos ciclos, para qué indicación, en qué línea, si ha habido reducciones o no de dosis, así como toda la información que tiene el paciente con el resto de tratamientos. Todo esto ya se está trabajando, estamos ya en la parte de visualización ya de todas las supervivencias y para que os hagáis una idea, solo en cáncer de pulmón, con estas cerca de 130 variables, se están utilizando más de 1.700 millones de registros de todos los pacientes con cáncer de pulmón de Osakidetza para poder identificar patrones y tendencias en el tratamiento de los tumores. Los principales activos del proyecto de ir trabajando hacia los resultados en salud, bajo nuestro punto de vista, lo importante es este ecosistema que he intentado explicaros de todos los datos de medicamentos que tenemos en nuestros sistemas clínicos, que son datos homogéneos, estructurados, armonizados, junto a tecnología de Big Data y poder computacional, que nos lo están apoyando lo que es el EGIE, que es la empresa tecnológica de gobierno vasco, que tiene más dotación de arquitectura e infraestructura de Big Data que lo que pueda tener Osakidetza. También todo esto apoyado con metodología en ciencia de datos, que esto nos ha tocado al propio servicio de farmacia formarnos en toda esta metodología. Incluso fue vital el hacer una prueba de concepto de éxito que pudimos demostrar que a partir de esos datos podíamos ir a obtener esta información de supervivencias de los pacientes. Todo esto sin un registro adicional, como ya he dicho antes, por parte de los clínicos, sino con los propios datos que ya están en los sistemas y añadido, lógicamente, a una clara convicción de que tenemos necesidad de buscar nuevas soluciones ante los desafíos que ahora mismo tiene el sistema sanitario. Bueno, pues yo creo que esto es un poco lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. Creo que, como conclusión, creo que las organizaciones que prestamos servicios sanitarios necesitan transformarse para mejorar la salud de los pacientes. En el área del medicamento, la evaluación de los resultados de salud en vida real es fundamental para este cambio hacia el valor, hacia tratar de dar un mayor beneficio de los tratamientos.
lógicamente siendo también sostenibles, ¿no? Y como he destacado antes, creo que los activos, uno de los activos fundamentales para ir hacia esta evaluación de resultados en salud es disponer de procesos y procedimientos armonizados en la gestión del medicamento. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os sea resultado de interés. Muchas gracias, Blanca. Gracias por ajustarte al tiempo también. Y ahora a mí lo que me gustaría es empezar un poco con una pregunta o un par de preguntas genéricas un poquito para vosotros, para que me digáis vosotros un poquito lo que pensáis y lo que, digamos, un poco por dar comienzo y luego ya vamos repartiendo un poquito más las preguntas. Eh, Desde vuestras áreas de responsabilidad, Farmaindustria para Pedro, Administración para ti, Blanca, ¿cuál pensáis que son los principales retos para equilibrar la sostenibilidad económica con la garantía de acceso equitativo? Sé que es un poquito amplia, pero A ¿qué ver, consideréis cada uno de dices vosotros? que ¿Cuál pensáis que son los principales retos para equilibrar la sostenibilidad económica con la garantía de un acceso equitativo, pues un poquito de los fármacos? Mm, Empieza Pedro. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Bueno, no sé, yo, fíjate, creo que hay distintos retos, ¿no? En esto. Yo lo que diría es que algo que tenemos que se debería tratar de armonizar más es, yo creo que no hay una percepción adecuada del valor que aportan los medicamentos. Y yo creo que la tendencia que tenemos todos, al final a compartimentar demasiado el área el gasto farmacéutico, por así decirlo, pues creo que es un error. Creo que para ver, como decía al principio, ¿no? De mi intervención, la sostenibilidad es una cuestión de ver todo el conjunto y de verlo a largo plazo. Mientras tanto, lo que podremos ver son, bueno, pues distintas tensiones presupuestarias, etcétera. Todo eso yo creo que tiene un diagnóstico que a veces se confunde ese tipo de diagnóstico con un diagnóstico de falta de sostenibilidad. Y yo creo que tenemos que saber muy bien o tratar de diferenciar si de lo que hablamos es de una cuestión temporal o coyuntural o de una tensión presupuestaria que puede ocurrir en un momento concreto, que tiene unas causas y que puede tener unos remedios muy claros, de un problema de falta de sostenibilidad del gasto, que entonces hay que entrar de alguna manera pues con toda la caballería, ¿no? De una manera estructural para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si no tenemos esa percepción global, pues yo creo que al final tendremos cosas como las que muchas veces se dice, no, es que el gasto en medicamentos oncológicos es insostenible. A ver, yo realmente lo que hemos visto, yo creo, y lo que se ve, pero no solamente en sanidad, sino en cualquier gran área de consumo donde hay algunos productos que de repente empiezan a consumirse más y otros que empiezan a consumirse menos. Pero en el ámbito del gasto farmacéutico, lo que no podemos es ver determinados nichos, ¿no? del gasto y olvidarnos de lo que está ocurriendo de todo lo demás. Yo en la presentación lo que he tratado es de abstraerme de todo eso y de mirar el gasto, desde luego, como decía Blanca, ¿no? De una manera, yo creo que las dos presentaciones han sido muy complementarias, ¿no? Porque yo, desde luego, lo que os quería contar es más una perspectiva de si es sostenible de verdad todo el gasto farmacéutico que estamos hasta ahora, y hacia futuro veremos lo que pasa, ¿no? Pero si no miramos el todo, yo creo que podemos llegar a conclusiones erróneas. Yo no puedo inferir que si el gasto en medicamentos oncológicos está creciendo por encima de la media, está creciendo por encima de la media, pero hay una media que crece por debajo, ¿no? Y esa yo creo que es la de interés. Yo creo que aquí de lo que se trata es de hacer una evaluación completa de los medicamentos con una perspectiva amplia, y yo creo que también, de alguna manera, tener un mejor entendimiento de cuáles son los factores que están detrás
de lo que es el crecimiento del gasto. Y me explico. No es lo mismo que el conjunto del gasto farmacéutico crezca porque aumenta la demanda de unidades, a que crezca, digo fundamentalmente, a que crezca porque lo que está creciendo es el gasto medio por envase o por receta. Yo creo que eso hay que mirarlo bien porque los factores que pueden estar detrás de uno o de otro son muy distintos y entonces hay que estar muy seguro de qué es lo que está ocurriendo para que los remedios que eventualmente se tengan que implementar pues sean los precisos y no que nos equivoquemos en el diagnóstico y al final hagamos algo que no está realmente pensado para las causas que están detrás del incremento del gasto farmacéutico. Si el gasto crece porque aumenta la demanda de envases, pues eso es significativo seguramente de una población que está más enferma o más envejecida o que está más sana en general, pero que el envejecimiento hace crecer ese tipo de variables, etcétera, ¿no? Yo creo, eso es lo que me gustaría decir, Federico, sobre esto. Perfecto. Sí, no, yo poco más que añadir. Yo estoy de acuerdo en que, a ver, en los aspectos, los datos macroeconómicos, a ver, yo además soy farmacéutica y poco tengo que añadir. Yo estoy de acuerdo que también hay que darles una dimensión global a lo que es el gasto farmacéutico, el gasto sanitario dentro del Producto Interior Bruto, porque como también siempre se ha dicho, también genera riqueza el que se consuman medicamentos al margen del beneficio clínico que da para los pacientes. Yo eso creo que esos datos... para eso estoy los expertos en economía, en todos los grupos de investigación económicos y ahí yo poco más puedo decir porque yo no soy economista. Lo que sí que es cierto es que yo lo que quería trasladar es que todo dentro del ciclo del fármaco, al final, a las comunidades siempre se nos da, como somos los que tenemos el presupuesto de farmacia, recae sobre nosotros la gestión de este presupuesto que al final es un dinero público. Entonces, ahí sí que tenemos un deber moral, ético, de gestionarlo lo mejor posible. Yo entro más a esa parte desde mi postura y desde mi visión más clínica. Yo creo que uno de los grandes, cuando decías, Federico, un reto, yo veo clarísimamente es que nuestro gran reto ahora mismo a nivel de gestión, una vez puesto en marcha muchos modelos que nos hacen ser más sostenibles, como he podido, creo que trasladar, todo el tema de compras, el tema de tener una comisión corporativa, que eso también te da estás compartiendo la decisión de manera colaborativa entre todos, estamos tomando decisión entre todos, te armoniza mucho el uso de los fármacos y te da bastante equidad a la hora del acceso, que eso para una comunidad también es muy importante, por lo menos luego ya dicen, es que sois distintas, ya sí, somos distintas, pero sobre tu región recae que tú mantengas la equidad en tu población. Tú ya no puedes o puedes influir poco sobre cómo de equidad es tu región frente a otra, pero por lo menos dentro de la tuya que haya equidad en el acceso de los fármacos. Y eso, por ejemplo, es algo que una comisión te ayuda mucho a que se cumpla ese objetivo que es un reto importante, hablando de que decías principales retos. Yo creo que una vez que has puesto en marcha estos procesos, el siguiente que nos queda, que es en el que estamos tratando de trabajar nosotros ahora, es los resultados en salud. O sea, tener realmente conocimiento de qué valor real estamos aportando a los pacientes. Porque, si no me equivoco, Pedro, en rentabilidad, quiero decirte, porque hasta ahora hemos tenido muy claro cuánto consumimos, cuánto gastamos, pero no tenemos o estamos ante un mar de incertidumbre sobre el resultado real con los medicamentos. Yo creo que una vez que tengamos esto junto al gasto es cuando podremos tener ya rentabilidades reales para los sistemas y que creo que es una información que puede ser también muy importante, incluso que tenga su repercusión económica, porque creo que es una información que también va a ser relevante para los proveedores. El que se sepa qué resultados se están teniendo nos van a ayudar a identificar subpoblaciones donde igual hay un peor resultado clínico, que eso os puede ayudar a los proveedores a desarrollar
fármacos porque estamos identificando poblaciones con más necesidades. O sea, creo que ahí puede haber una gran potencialidad, no solamente clínica, sino también económica, por ese beneficio económico que siempre tiene el desarrollo de los medicamentos. Entonces, bueno, yo un poco más puedo decir. No, yo solo puedo, Sí. puedo estar de acuerdo con Blanca. Yo creo, vamos, me parece que el uso de datos en vida real y la generación de evidencia con datos de vida real es ya no el futuro, es que, vamos, ahora mismo ya es prioritario. O sea, verdaderamente yo creo que hay el potencial que tenemos para todo lo que has comentado, Blanca, para ver si estamos dando bien la medicación a aquellos que les corresponde, si hay algunos grupos que se benefician más, que se benefician menos, cosas que es muy difícil ver y de hecho es muy complicado verlo en ensayos clínicos porque no están pensados para eso, están pensados para otra cosa, ¿no? Y ahora, cuando vas a la vida real y ves lo que está pasando de verdad, pues el poder segmentar pacientes, el poder ver en cuáles de ellos se cumplen mejor, se cumplen peor, yo creo que eso va a ser muy bueno, tanto desde el punto de vista de la salud de la población, como evidentemente desde el punto de vista de la gestión de las comunidades autónomas y también a nivel superior, a nivel de la propia regulación a nivel nacional del precio y financiación de medicamentos. O sea, yo creo que eso al final son retornos que se obtienen de arriba a abajo y luego de abajo a arriba también, ¿no? Lo único que sí que también sería bueno, aunque eso puede ser a lo mejor un poco más complicado, es tratar de ver, Blanca, no sé si a lo mejor eso lo tenéis implantado así o si tenéis un sistema de contabilidad analítica que os permitiera verlo, cómo se traduce eso en digamos, el viaje del paciente por el sistema, por lo menos por el sistema sanitario. Sí. A ver, eso es, a ver, la parte analítica del paciente ya se está trabajando para tener realmente el gasto total del paciente, porque cuando antes comentabas de este que me lo ha apuntado, este autor, Lichtenberg. eso es, claro, Sí. que asociaba la esperanza con el medicamento oncológico, pero claro, también como tú bien sabes, la mejora en la supervivencia de los pacientes oncológicos no siempre es totalmente imputable a los fármacos, porque también se ha avanzado mucho en la parte diagnóstica, Sí. en los procesos de seguimiento, que todo eso también redunda en la mejora de la esperanza de vida del paciente. Entonces, como tú bien dices, si tenemos unos procesos analíticos a nivel clínico que te va recogiendo toda la información clínica y también la económica completa del paciente, es cuando realmente vamos a ir a conocer mejor el valor real de lo que aporta no solo el medicamento, sino en conjunto un proceso global o incluso fragmentarlo por partes, la parte diagnóstica cuando está aportando la parte terapéutica, cuando está, ¿no? Porque en un proceso oncológico, imagínate la radioterapia, es decir, que no es medicamento, pero o sea, no es medicamento, pero es una terapia. Que también ahí se ha ido avanzando muchísimo. Entonces, toda esa información hay que irla trabajando, agruparla y analizándola. Sí, es verdad. Y eso, de hecho, incluso yo creo que puede servir muy bien para alguien que está, por ejemplo, en tu posición o en una dirección general de farmacia para poder decir, oye, perdona, es cierto que a lo mejor estos medicamentos están aumentando el gasto farmacéutico de estos pacientes, pero mira lo que está ocurriendo. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que muchas veces, Blanca, ese contrafactual es lo que es difícil de contar. O sea, porque tú realmente lo que ves es que tu gasto farmacéutico crece, pero lo que no ves es lo que te ahorras, porque eso enseguida se ocupa con otro gasto, ¿no? Entonces yo creo que por eso es lo que decía, que también es bueno medir esa otra parte del... Sí, esa parte también por la parte económica también se está desarrollando. La idea es luego que confluyan tanto la parte clínica como la económica y de ahí se tenga, al final, como en todos los sitios, gestionamos mejor si podemos tomar mejores decisiones, que estas necesitan de tener información robusta, completa y actualizada
y tenerla de manera sistemática. O sea, eso es lo que nos va a permitir hacer frente, Federico, a esos retos, o sea, disponer. Y ahora mismo estamos en un momento tecnológico que esto es lo que ahora tenemos frente a otras décadas, que tenemos una tecnología en Big Data y inteligencia. Por ejemplo, todos los datos de anatomía patológica estamos utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces, eso hay que irlo incorporando para gestionar mejor el fármaco. Eso es a lo que estamos trabajando. Una vez de haber trabajado, que todo lo anterior no hay que dejarlo de trabajar. O sea, las compras hay que seguir haciéndolas, el acceso hay que seguir haciéndola, la evaluación hay que seguir haciéndola, pero también hay que trabajar en paralelo toda la parte analítica. Yo estoy disfrutando mucho escuchándoos y me gustaría, aprovechando el debate este que se ha generado un poquito ahora, ¿qué criterios creéis que deberían priorizarse al evaluar el valor de un medicamento para justificar su inclusión dentro del sistema de salud, como la parte de industria, en el caso de Pedro, como la parte de administración tuya, se puede colaborar para garantizar un valor que esté percibido y esté alineado con las necesidades que tiene tanto el sistema como los pacientes? Porque no nos tenemos que olvidar que el paciente, y lo habéis dicho los dos, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué creéis que deberíamos priorizar? Sé que es complicada la pregunta y cada uno me va a responder desde un punto de vista. Porque Pedro, empiezo yo ahora, si te parece. A ver, adelante. A ver, nosotros desde gestión lo tenemos claro, ¿eh? Tenemos que priorizar aquello que aporta más beneficio al paciente. O sea, si un fármaco no demuestra frente al gol estándar que es mejor que el actual y nos aporta más gasto, ¿eso a quién beneficia? O sea, eso lo tenemos claro, que el mayor valor tiene que ir al core de nuestra función, que es el paciente. Y porque, claro, como yo también he apuntado, siempre los gestores en un sistema público tenemos al paciente delante, pero tenemos un presupuesto que es de todos los ciudadanos. Y esa perspectiva tampoco la dejamos aparte, porque si no hiciéramos esa reflexión y fuéramos éticos a la hora de gestionar ese presupuesto, también sería un problema para todos los ciudadanos, que el ciudadano va a ser paciente en algún momento. Se puede quejar de que, oye, os habéis gastado el dinero y no habéis tenido en cuenta el coste de oportunidad. O sea, que hay que trabajar, aunque efectivamente lo más prioritario es el paciente. O sea, lo primero es que aporte mayor valor, o sea, que haya una significancia clínica en los nuevos medicamentos que se incorporan al sistema. Vamos, eso yo creo que a nivel de gestión se tiene muy claro, ¿eh? Perfecto. ¿Y Pedro? Desde la Pues parte mira, de industria. pues desde luego priorizar en función del valor que aporta creo que puede ser la mejor forma de hacerlo, ¿no? De todas maneras, querría hacer alguna puntualización. Por ejemplo, creo que es muy oportuna la pregunta porque estamos en un momento en el que la evaluación de medicamentos, tanto que tiene que ver con el beneficio clínico añadido, como luego la evaluación total del fármaco, pues está a punto de sufrir muchos cambios, ¿no? Por la parte de la evaluación del beneficio clínico añadido, el famoso Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias empieza ya, en un par de meses, ¿no? El día 12 de enero, todos los expedientes que se presenten a la Agencia Europea del Medicamento y que tengan como indicación de esos medicamentos oncológicos o terapias avanzadas necesitan ya pasar por el procedimiento de evaluación conjunta a nivel europeo del beneficio clínico añadido. Entonces, eso va a ser un input absolutamente fundamental para todos los países porque esa evaluación a nivel europeo, luego a nivel nacional, todo eso que se ha evaluado, ya se ha evaluado. Aquí solamente se podrá evaluar en la parte clínica, pues si hay, por ejemplo, imaginemos que ahí se ha evaluado el medicamento con un comparador o no se ha evaluado con un comparador que aquí en España pues es nuestro gol estándar. Bueno, pues evidentemente si eso es así, en España se tendrá que evaluar clínicamente el medicamento con este comparador, ¿no? Pero seguramente esos serán casos bastante raros, ¿no? De forma que, hombre, está empezando y habrá que darle un tiempo hasta que eso coja velocidad de crucero. Pero la parte de la evaluación del beneficio clínico
en la parte de evaluación del beneficio clínico añadido nos va a venir en gran medida en Europa, ¿no? Y una cosa importante es que, hombre, de alguna manera se ha priorizado en Europa, ¿no? Porque ahora se evalúan oncológicos y terapias avanzadas el 13 de enero del 28 el resto de huérfanos, porque los huérfanos oncológicos se van a evaluar también en el año 25. Luego, en el 28, el resto de huérfanos y en el 30 todos los demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una cierta priorización, por lo menos por áreas terapéuticas, pero sí que es verdad que el reglamento europeo, a la hora de evaluar el beneficio clínico añadido, no establece priorización. Entonces, todos los medicamentos, según se vayan presentando, serán objeto de evaluación, ¿no? La priorización siempre es problemática, yo creo. Desde luego, al final tienes que tomar un criterio, ¿no? Pero es problemática porque dices, bueno, por ejemplo, innovación incremental, ¿no? Innovación incremental que podrían ser mejoras pequeñas a medicamentos, pero mejoras pequeñas que pueden tener un gran impacto, por ejemplo, a nivel de adherencia terapéutica, que, bueno, bien sabemos todos, ¿no? Que la adherencia terapéutica es uno de los principales focos de ineficiencia, la falta de adherencia, me refiero, de ineficiencia, ya no solo de nuestro sistema sanitario, sino a nivel global, ¿no? Entonces, claro, esas terapias también son útiles y también hay que evaluarlas. Yo creo que al final seguramente merecería la pena hacer una reflexión acerca de si nos merecería la pena incrementar, porque claro, todas estas decisiones regulatorias hay que tomarlas después de haber hecho los análisis oportunos, ¿no? Pero incrementar los recursos económicos y los recursos humanos, sobre todo como para que estas priorizaciones, bueno, aunque tengan que producirse finalmente, pero que sean pocas y que no se dejen de evaluar o que no pasen atrás medicamentos en la evaluación por unos criterios que no cumpla, ¿no? Es lo que yo creo. Ya para finalizar, aunque nos dejemos algunas preguntas en el tintero, dos que son un poquito similares y que nos hablan un poquito de eficiencia y gasto. Nos hacían un poquito y es cuando habláis ambos de priorización por razones de eficiencia, ¿tienen o no que ver con techos de gasto y escenarios de impacto presupuestario diferenciados dinámicos? Nos decía que ello se entiende como costes directos o no sociales. Claro, yo, bueno, No, tira. me lanzo. Sí, y luego la siguiente va Blanca, que es parecida. Me lanzo. A ver, yo realmente lo que creo es que, como he dicho, yo creo un poco machaconamente a lo mejor en mi intervención, es que la evaluación tiene que ser global. O sea, a ver, hay que saber una cosa o ser conscientes de algo, ¿no? Y es que cuando se está haciendo una evaluación cuyo objetivo es ser parte de un proceso de regulación económica, o sea, ser parte de un proceso por el que el regulador económico de la industria va a decidir si un medicamento se financia o no se financia y si se financia a qué precio, ¿no? Digamos que es el nivel superior de la regulación económica, ¿no? Es lo que discrimina si el medicamento está a disposición de los profesionales del Sistema Nacional de Salud o no lo está, ¿no? Claro, cuando se está hablando de eso, yo creo que ahí el regulador tiene que ser consciente de que en ese momento, cuando está decidiendo eso, él a quien sirve es a los intereses del conjunto de la sociedad española. O sea, no sirve a intereses concretos de grupos, no sirve a intereses, por supuesto, de los vendedores de medicamentos, de los fabricantes, pero tampoco exclusivamente a los intereses de los compradores. Es el interés global de la sociedad. Entonces, ese interés global de la sociedad solamente se puede servir si la evaluación de los beneficios y los costes que trae un medicamento es completa, es desde una perspectiva global. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer realmente en ese nivel de la regulación económica de la industria farmacéutica es adoptar una perspectiva global de evaluación. Si no, el regulador, en mi opinión, si no, el regulador, yo creo que no está haciendo bien su trabajo. Su objetivo es el bienestar común del conjunto de la sociedad. Y entonces, pues oye, eso que os ponía en la transparencia de los costes del cáncer, ¿no? Que estimaron. Hombre, usted tiene que saber por lo menos si un medicamento contra un determinado tipo de cáncer, además de mejorar la salud de esos pacientes,
o aumentar la supervivencia unos meses o unos años, si tiene también ese tipo de impactos económicos, porque es importante tenerlos en cuenta, o por lo menos tiene que conocerlos para que luego, cuando tome la decisión, eso haya sido tenido en cuenta. Lo que no puede ser es ignorarse. Entonces, yo creo que la perspectiva global de evaluación en ese ámbito superior de la regulación económica es crítica. De acuerdo. Blanca, un Yo poquito. totalmente de acuerdo en la perspectiva global, tanto económica como clínica, o sea, no solamente económica, también clínica. Tenemos que saber realmente el beneficio clínico final. Añadiría una cosa, tiene que haber una reevaluación periódica. ¿Por qué? Porque los costes cambian, los beneficios clínicos van cambiando y yo creo que en todo este proceso, que afortunadamente si va a ser europeo, va a ser muy interesante, se tiene que plantear una reevaluación. No sé si al año, cada 2 años o cada 3 años, revisar los modelos y ver si seguimos manteniendo esos precios que incluso pueden estar a la baja o a la alta, quiero decirte, pero eso se tiene que estar continuamente reevaluando. Entonces, evidentemente, eso va un poco a lo que ya había comentado Pedro, de que probablemente esto es algo de tan complejo que va a necesitar de bastantes recursos de personas, porque es que no solamente hay que hacerlo una vez, es que hay que hacerlo porque cada vez que sale un nuevo medicamento que sale para esa indicación, puedes necesitar de nuevo reevaluar lo que ya estaba. Eso es lo único que a mí me gustaría añadir, la reevaluación. Yo Y me eso, gustaría... solo por decir fíjate, Blanca, en todos cuando se han dedicado a hacer en la Comisión Europea toda una serie que lo conocerás, de infodays sobre el reglamento en todos los países, ¿no? Bueno, pues hay luego en cada país que veían, porque eran grupos de países que aquí en Sevilla fue el de España, Italia, sí, pero no me acuerdo unos cuantos, ¿no? Pero fíjate, en todos los infodays, una de las cosas que decían siempre las agencias evaluadoras era que esto o se ponen los recursos encima de la mesa o esto es muy difícil que pueda salir porque es muy complejo y es muy complicado. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que están ahora mismo encima de la mesa. Perdona, Federico, que es que me meto a farolero. Yo es un poco porque tenemos el tiempo un poquito limitado. Sí, me gustaría un poquito, en un minuto. Ya Bianca ha hecho sus conclusiones, tú, Pedro, también has dicho un poquito, que nos dijeseis un poquito en una frase, un poco, qué es con lo que, digamos, la idea principal un poquito que vosotros veis del tema que se ha tratado hoy, visto desde dos perspectivas, que ojalá durase mucho más, porque el debate me está encantando, pero tenemos el tiempo un poquito limitado, un poquito para que las personas que están se queden con la idea un poquito principal, aunque lo habéis definido muy bien, lo habéis dejado muy claro, pero por hacer un pequeño resumen. Empezamos, si quieres, Blanca, y luego Pedro. Nada, no, si yo poco más que añadir. Yo lo único que añadiría a todo lo que ya hemos dicho es que es necesario que trabajemos todos los agentes del ámbito del medicamento, el ámbito sanitario, de manera colaborativa, de manera conjunta, transparente, y con el único fin, como ya hemos apuntado, de beneficio para toda la sociedad. Creo que eso lo tendríamos que tener muy presente, porque yo creo que trabajando así es como conseguiremos mejores resultados para todos. Yo me sumo, me sumo a lo que dice Blanca. No podría explicar nada mejor. Yo creo que eso es crítico. Y además, fíjate, yo creo que en este área, por lo menos, es que todos queremos lo mismo. O sea, al final todos queremos lo mismo, estamos diciendo lo mismo, es decir, oiga, evalúe bien, que sea completo, que se vea bien cuál es el beneficio, pero todo el beneficio, también el otro. O sea que yo no podría estar más de acuerdo en colaborar y trabajar juntos, desde luego. Yo quisiera daros las gracias a los dos, a Blanca, a Pedro, por dedicarnos esta tarde el tiempo, sabiendo cómo estáis, Blanca de vacaciones, tú, Pedro, viniendo de un viaje, que nos hayáis dado esta oportunidad de tener vuestra experiencia, conocer. Dar las gracias a la gente que ha estado conectada y convocarles mañana para la cuarta sesión, en donde
contaremos con la participación tanto de Manuel García Goñi y David Cantarello, ambos catedráticos de Economía, que nos hablarán de los criterios ambientales en evaluación y financiación de medicamentos. Y luego tendremos también la participación de Freda Pérez y Silvia Rebolledo, ambas farmacéuticas y dedicadas a la gestión, que nos van a hablar sobre el tema de innovación en gestión farmacéutica, creo que también muy importante. Mañana moderará la mesa Maribel Piede, que es la directora general de Farmacia Humanización, y concluiremos al final con la presencia de Luis Carretero, que es el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, que nos hará unas conclusiones del foro y procederá a la clausura. Daros las gracias y muchas gracias a todos.